Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Una nueva cuña del gobierno muestra a una persona que se viste, que habla, que se parece muchísimo a María Corina, ¿no? Diciéndole a un campesino que se vaya porque van a privatizar. Y esa narrativa de ricos contra pobres, donde según el gobierno, con el gobierno están los pobres y los ricos son los de la oposición, es una narrativa que le sirvió al presidente Hugo Chávez en su momento. Ese tipo de estrategia le servirá a Maduro, ese tipo de estrategia comunicacional. Para hablar de eso y mucho más, hoy hemos invitado al reconocido periodista y analista político Vladimir Villegas. Vladimir. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora depende de la hora que lo vean. Así es, gracias por acompañarnos. Para los que están en vivo. Dicho, gracias por recibirme, yo que gracias por acompañarnos. Gracias por estás acostumbrado a entrevistar, hoy eres el entrevistado. Sí, hombre, hoy me vamos a ver cómo dominamos aquí, porque vamos a ver cómo hacemos, para dominarlo, para que entienda que hoy eres el entrevistado. Vladimir, ¿cuál es tu análisis comunicacional de la estrategia que está llevando a cabo en este momento el gobierno? Mira, yo diría que la estrategia comunicacional del gobierno es el miedo. Sembrar el miedo en la población a través de toda esta política de persecución es vender la idea de que o Maduro o el caos, o la violencia, o si votas por Maduro estás votando contra la patria. Un mensaje absolutamente, desesperado en medio de la ausencia de un mensaje que pueda ser transmitido a la población. Ahora, ¿desesperado por qué? Porque ese mensaje le funcionó al presidente Chávez. Perdona, pero Chávez nunca llegó a estar en las encuestas como está Maduro hoy, ¿entiendes? Y esa es la realidad. Entonces, ante la ausencia de un mensaje que cautive al electorado, están por la vía de generar el temor de que si no es Maduro, entonces viene el caos en Venezuela, viene la violencia, qué sé yo, por ejemplo, lo que dijo Fray Bernal, de que si nos gana la elección en 6 meses lo tumbamos, o no va a aguantar ese gobierno la presión que va a ejercer el chavismo. Es decir, que esa es una estrategia de chantaje político-electoral, que yo pienso que no le va a funcionar, pero veremos el 28 si funciona o no, pero yo creo que no le va a funcionar. Tú hablas de las encuestas. ¿Qué encuestas que tú les des crédito? Porque hay una guerra de encuestas en este momento. Bueno, mira, hay encuestas PSUV-Data, VH-Data, para no ponerle nombre de dirigente del PSUV. Sí, que la hacen en la hechas, casa de Maduro, donde saca el 50%. ¿Entiendes? Saca 50%, y que ya es peligroso, porque si saca 50% en su casa, imagínate tú. ¿Qué encuesta les da tu crédito? Mira, yo le doy encuestas a las conocidas, que son las que tradicionalmente, las que uno conoce. Es como cuando tú vas a comprar un litro de leche en un mercado, tú compras la marca conocida. Cuando vas a comprar un repuesto para tu carro, marcas que tienen tradición. Si vas a comprar un carro, trata de comprar un vehículo que tenga tradición en el mercado. Que no solamente aparecen en época electoral. Exactamente, esas son encuestas prêt-à-porter, ¿entiendes? Y realmente no son encuestas que sean confiables para la población. Yo me guío por el promedio de las encuestas que se publican y que son de firmas reconocidas. Esas encuestas te hablan en un margen de entre 15, 20 y otras hablan hasta de más. En días recientes publiqué una encuesta de More Consulting que le da una ventaja bastante amplia también al mundo González Urrutia. Pero en todo caso, las encuestas son fotografías de un momento. Y como tal, no hay que confiarse en una encuesta, sino que, todo ocurre el día de la votación. Es como, la elección se gana el día de la votación, no se gana en las encuestas. Sí, pero fíjate, es una foto del momento, Vladimir, claro, pero quedan 11 días. Ese momentum es muy difícil que cambie en 11 días. Tendría que pasar un evento. Si eso ocurre, empezaré a creer en los milagros o algo raro pasó. ¿Y cómo ves la campaña comunicacional del Mundo y María Corina y todo ese engranaje que ellos están haciendo? Mira, si yo fuese asesor comunicacional del candidato, el Mundo González Urrutia, yo le diría que tiene que aparecer más y no contrario a lo que, por el contrario, creo que a lo mejor le están recomendando que no aparezca más, ¿verdad? Creo que su figura es importante porque es el que aparece en el tarjetón, es por quien los ciudadanos no van a encontrar a María Corina en el tarjetón, Machado, ni van a encontrar a otra persona, sino a él, ¿verdad? Y por lo tanto, creo que es importante que aparezca en estos días, aparezca mucho más para reforzar su mensaje y además
el nivel de conocimiento que la población debe tener, no solamente saber que él es el candidato, sino saber que es un candidato que puede desenvolverse. Pero fíjate, es una campaña, las apariciones de él, a mi juicio, desde el punto de vista comunicacional, a veces son extremadamente light. Hoy tiene en Instagram un post de 1 minuto dándole comida a unas guacamayas desde su casa y bueno, y aquí estamos y vamos a ganar. No sé si más bien comunicacionalmente lo que está diciendo, mira, estoy sano, porque por ahí estaban diciendo que ahí en las redes que se le había dado un beriberi en Petare, y entonces bueno, ahí con esa aparición, más allá de las guacamayas, más allá del mensaje vamos a ganar, es el mensaje estoy bien. ¿Tú crees que es así? Mira, siempre cuando se generan esos rumores, hay la necesidad de aclararlos de alguna forma, ¿verdad? Si uno le da comida una guacamaya, porque uno no está en una cama, ¿verdad? En todo caso, sí creo que es importante su presencia en los medios, en las redes sociales, que la gente lo vea activo, hablando. Es importante porque... Bueno, ¿cómo lo viste? Porque tú lo entrevistaste recientemente. ¿Cómo yo lo tuviste? Lo tuve person ahí, to person, como dicen. es. Entonces, ¿cómo lo viste? Mira, yo lo vi, de salud lo vi bien. No le tomé la atención ni nada. ¿Entiendes? No llevé tensiómetro, ni un termómetro, nada de eso. ¿Entiendes? Pero yo lo vi bien. Me parece que es una persona que tiene un mensaje. Sabe cuidarse en cuanto a las respuestas que da, porque entiendo que se está manejando en unos equilibrios muy complicados, ¿verdad? Con sectores de la plataforma que no piensan igual que María Corina, con sectores más allá de la plataforma no, y él que como, no piensan igual él que la como buen plataforma. diplomático es muy pausado y te responde lo que tiene que no te responde lo que no le preguntas. No, y te responde y a veces te responde escuetas. y a veces te responde te responde con otra cosa lo que le preguntan, porque bueno, tiene que cuidarse, ¿verdad? Tiene que cuidarse porque compromete mucho. Por ejemplo, hay temas que son para él difíciles de manejar, como el de la privatización, porque María Corina tiene una postura frente a eso, y él seguramente tiene otra, ¿verdad? El asunto de cómo va a ser para gobernar con los partidos, bueno, le cuesta manejarse con eso, sin embargo, dio una buena respuesta. Yo, mira, ojalá tuviera tu equipo para ver si le puedes dar cargo a todo el mundo, ¿entiendes? Es decir, porque ciertamente es parte de la historia política venezolana que los partidos, cuando ganan una elección, si son aliados de un candidato, bueno, mira, ¿y cómo quedo yo ahí? Mire, tengo a fulano para el ministro, tengo el otro para el embajador, el otro para portero, el otro para... Vladimir, ¿y tú crees, fíjate, volviendo al tema de la campaña ricos versus pobres, porque el gobierno está enfrascado en eso, ¿tú crees que eso está calando en la población? Te hago la pregunta, porque cuando tú ves las encuestas, por ejemplo, alguien que no está en la política, como lo es Lorenzo Mendoza, de la Polar, presidente de la Polar, no está en la política, pero cada vez que lo miden como candidato posible, candidato presidencial, bueno, en las encuestas que lo midieron aparecía de primero, con 40 y pico puntos en su momento. María Corina Machado, que también una persona pudiente, de una familia pudiente, aparece en las encuestas. Si ella fuese la candidata, bueno, la brecha, todo pareciera indicar que la brecha fuera aún mayor. Entonces, bueno, estas son personas, tanto Mendoza como María Corina, son personas de sectores, de familias pudientes, de familias adineradas. Y la gente está votando por ello, la gente está aceptando y dando un reconocimiento. Cuando te digo la gente, te digo masivamente, inclusive en los sectores populares. Yo tengo mucho contacto, Vladimir, con los sectores populares, sobre todo en Guarena, de donde es el periódico originalmente. Claro. Y esos sectores populares van a votar por el mundo, votarían por María Corina, votarían por Lorenzo Mendoza. Entonces yo no veo ese discurso funcionando. Porque resulta que la promesa es un error del gobierno. La promesa que se basó en la idea de que ser rico es malo, la promesa de un mundo mejor, la promesa de un país con igualdad, esa promesa se cayó en el vacío de la incompetencia, de la corrupción y del mal gobierno. Esa es la realidad. O sea, en nuestro país, pues, la promesa de una vida mejor no se dio, naufragó en la demagogia, en la corrupción, en la incompetencia, ¿verdad? Y sobre todo en la visión utilitaria de la gente, que eso es terrible, ¿eh? Ahora, por supuesto, Chávez tuvo muchos éxitos, las misiones fueron en gran medida un éxito, pero todo eso se convirtió en una ilusión que terminó allí, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque, bueno, si bien vimos que Barrio Adentro tuvo sus momentos de gloria, todo eso se acabó, todo eso se vino abajo. Entonces lo que queda es la sombra, y bueno, por eso es que vemos muchos chavistas que no se sienten identificados con Maduro, que están tan descontentos con la oposición como están descontentos con el gobierno, pero que ya miran hacia el futuro y piensan en la necesidad de un cambio. Esa fracción, o esa fractura más bien, pudiera ser la fractura que John Magdaleno habla
que para que haya una transición en la coalición dominante debe haber una fractura. Yo no veo esa fractura en la coalición dominante todavía. Eso pudiera ser mira, ese chavismo descontento pudiera ser parte de eso. Pero yo creo que la fractura está en la base, no está en la coalición, no está en la cúpula de la coalición gobernante. La fractura se ha dado en la base del chavismo. O sea, el chavismo de base, el chavismo popular, bueno, perdió la credibilidad en Maduro, y Maduro perdió la conexión con el chavismo popular porque lo empobreció. Entonces utilizan el argumento. ¿Qué es lo que lo mantiene entonces? ¿Cuál es esa coalición dominante? Bueno, mira, los mantiene la necesidad de estar en el poder, porque precisamente ellos los mantienen amalgamados, es el peligro de perder el poder por lo que ello implica. Mira, un presidente y unos dirigentes que tienen una recompensa de 15 millones de dólares, que tienen sanciones, que no se pueden mover por el mundo. Bueno, eso es evidentemente es un incentivo para tratar de permanecer en el poder. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el incentivo que tiene Maduro hoy para perder la elección y aceptar que perdió y entregar? Por eso a mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿Maduro tú lo ves ganando? Yo no lo veo ganando, pero tampoco lo veo entregando. O sea, no veo fácil que sea fácil. Sí, porque ahí está la pregunta de todos los días. Si el chavismo pierde, ¿está Maduro dispuesto a entregar? Esa es la gran pregunta, ¿entiendes? Pero además de eso, están los chavistas que están en la coalición dominante, como tú lo llamas, como dice Magdaleno, que esa es la terminología adecuada, están dispuestos a acompañar a Nicolás Maduro si no quisiera entregar. Todo eso entra dentro del reino de las especulaciones, y eso pasa porque efectivamente estas elecciones son una especie de túnel oscuro. Sí. Tú estás entrando en un cuarto oscuro, mira, no se nota la mesita de noche. No solamente las elecciones, sino lo que viene después. Bueno, en lo que viene después. Mira lo que tú decías, tú hablabas de Freddy Bernal, y cuando yo hacía la producción, me encontré con las declaraciones, las voy a leer porque mira lo que plantea Freddy Bernal. Freddy Bernal dice que si Maduro pierde, esto es una cita, si Maduro pierde en las presidenciales, entregaría el poder. No tengan la menor duda de su talante democrático. Pero un gobierno de la derecha no aguantaría un año con la dirigencia nuestra en la calle, aguerrida, peleando por los derechos del pueblo contra un gobierno fascista que privatizará la educación, la salud, el poder popular. Van a tener que renunciar y salir corriendo. Ese es el plan a la hora de perder. Salir a la calle, armar lío, protestas, guarimbas ahora de color rojo. Eso es lo que está planteado. Pero mira, ven acá, que va a privatizar este gobierno. Mira, el gobierno que viene. Porque te voy a decir lo siguiente, un nuevo gobierno que va a privatizar. Mira, aquí el gobierno privatizó la salud. Dime tú si tú cuando vas a un hospital público tienes todo lo que debería ofrecer el Estado en materia de salud. La atención primaria que había en los CDI desapareció, pues son muy pocos los que están funcionando. La educación en el piso. Hay universidades públicas donde los estudiantes tienen que ayudar a pagar el salario de los profesores para que no se les vayan y puedan terminar el semestre. Es decir, este gobierno, bueno, ha privatizado, imagínate tú, casi que todo. De hecho, privatizó la política también, porque nosotros en la constituyente del año 99 nos equivocamos al eliminar el financiamiento público de la política. Entonces resulta que la dirigencia política opositora, para hacer política, necesita buscar financiamiento. Y entonces cuando hay alguien que va a contribuir, el gobierno los persigue. Por ejemplo, los candidatos no pueden tener un amigo que tenga una avioneta para hacer una gira, para ir al Amazonas o al Alto Apure, ¿verdad? Por ejemplo, en avioneta, porque les decomisan la avioneta, los sancionan. Si imagínate tú, si les quitan una tarima, si no lo permiten montarse en una línea de aérea pública o privada, si los persiguen cuando van a comerse una empanada, ahora, ¿qué se puede esperar? Vladimir, ¿qué evalúas tú? Este gobierno no da puntada sin dedal. Y esto lo está haciendo seguramente, insisto, con el análisis comunicacional para mandar un mensaje, porque este gobierno no va a este gobierno sabe que metiendo presa a la señora La Empanada, al señor del camión 350, al que prestó los caballos, eso se revierte, eso más bien crea rabia en la población y los invita más bien a votar por ese cambio. ¿Por qué el gobierno lo está haciendo? ¿Es un error o hay un mensaje que quiere enviar a la población de lo que le viene al que intente protestar algún resultado? ¿O hay gente en el entorno de Maduro que le está echando la partida para atrás? Le dice, por aquí es, y lo está tirando por un barranco. Es que, si no, ¿cómo tú explicas tanta torpeza? Por eso te lo pregunto. O sea, ¿cómo explicaría uno eso? Porque fíjate, por ejemplo, a María Corina, el chavismo gobernante, el madurismo convirtió a María Corina en lo que es hoy. ¿Ves? La victimizó y allí le crecieron los enanos. Porque fíjate, le prohibía montarse en los aviones, entonces bueno, ella optó por irse por carretera, le hicieron un favor. Y yo me imagino que María Corina está llegando al Sombrero o está llegando a Parapara de Ortiz, está deseando que
que le coloquen una alcabala, porque eso le ayuda a generar más descontento y a generar más indignación en la población y a ver que efectivamente el gobierno la está atropellando. Entonces, esa política es un error, es una equivocación. Es como, por ejemplo, eso de querer monopolizar los medios, ¿verdad? La gente convirtió esta herramienta, los teléfonos, en su gran medio de comunicación el social. WhatsApp. ¿Ves? Fíjate tú, no hay un solo afiche de Edmundo González Urruti en la calle. No hay un solo afiche y la gente sabe quién es. No, y lo supo en 2 semanas. En 2 semanas. Tú ves por la calle afiches de Maduro y uno que otro candidato por allí. Sí. Pero en general, la campaña se hace a través de estos artefactos. ¿Ves? Pero fíjate, eso que plantea Freddy Bernal me preocupa muchísimo, porque entonces vamos hacia un escenario de conflicto inevitablemente. No me respondas. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos. Así es. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con el reconocido periodista Vladimir Villegas, analista político. Y Vladimir, dejamos una situación que te decía que me preocupa en el corte anterior, y tiene que ver con el planteamiento, con lo que dijo Freddy, porque lo que está planteando, bueno, si gana la oposición, entonces el chavismo va a la calle, y si gana el chavismo, entonces la oposición va a la calle. Entonces vamos inevitablemente a un conflicto social independientemente de los resultados que ocurran este 28. Mira, yo diría que mi amigo... A un escenario de confrontación. Yo tengo buen trato personal con Freddy. Bueno, fuimos compañeros en la Constituyente, lo visité preso. Cuando él estuvo preso, yo era diputado, y lo visité y lo conocí en la DICIP, lo conocí preso, allí a Freddy. Y después, bueno, estuvimos juntos en la Constituyente, hemos tenido muy buena relación, bueno, amigos, pues, durante largos años. Tengo mucho tiempo que no lo veo. Pero Freddy, tengo que decirte que se te metió el fantasma, se te metió en el cuerpo Henry Ramos Ayub cuando dijo que a Maduro lo iba a sacar en 6 meses. ¿Ves? Y yo, si fuese el mundo, te diría, no me vas a provocar. Mira, Vladimir, hablamos, por cierto, de las encuestas, y estoy revisando ahorita, y no hablamos de algo que me tiene caccioso. Yo no sé si tú, como periodista investigador, sabes algo al respecto, que tiene que ver con un supuesto informe privado del director de Data Análisis, José Antonio Yepes, que dice, que pronostica un cerrado triunfo de Maduro, pero finalmente un triunfo de Maduro. Y ese informe lo justifica, supuestamente, porque yo no he visto todavía a Gil Yepes negando o afirmando ese supuesto informe privado, que dice que Edmundo González sacaría 5.660.000 votos y que Maduro alcanzaría 3.700.000 de los votos duros, estoy redondeando, de sus votos duros, y 2.250.000 por los lugares remotos donde la oposición no tiene testigos, y todo eso le va a sumar 6 millones de votos. Supuestamente, te repito, es un informe de Data Análisis, un informe privado, que de alguna forma dicen ellos que ha salido. Lo vi ayer, por supuesto, lo replicaban todos los medios, claro, de afectos al gobierno, el Universal, salió en Globovisión, salió en varias de las redes. Quería saber si tú conocías algo al respecto. Mira, no he hablado con Gil Yepes sobre ese tema. Yo tengo todas las semanas en la radio a Luis Vicente León, lo tengo como una sección allí y conversamos. Mira, buena pregunta para él. De verdad no tengo más comentarios que hacer, sino simplemente recuerda que las encuestas son solicitadas por particulares, claro, contratadas por particulares. Que las pagan, pues. Bueno, las pagan como es natural, porque las encuestadoras viven de eso, es natural, ¿verdad? Es como un periódico que vive de su publicidad, ¿verdad? Entonces, no conozco ese trabajo, no lo conozco, no quisiera opinar en detalle sobre algo que no conozco, pero, bueno, en otras mediciones hemos visto que Data Análisis ha dicho cosas distintas también. Entonces, recuerda que las encuestas son fotografía de un momento. Pero una fotografía
de un mismo hecho o varias fotografías de un mismo hecho pueden tener enfoques distintos, Claro. ángulos distintos. Claro. ¿Verdad? No, y depende cómo hagas la pregunta. Por supuesto, yo te hago a ti una foto de perfil, es distinto si te la hago de frente, ¿entiendes? Claro. Eso depende de Claro. cómo se haga la pregunta. Yo no me quiero meter en eso, pero yo me guío por el promedio de las encuestas. Más allá de lo que haya dicho o no Gil Yepes, me guío por el promedio de las encuestas conocidas. Sí. ¿Ves? Y le dan Por cierto que hay una ventaja tabla- que de hecho, por cierto, sé de algunas encuestas que que públicamente son favorables al gobierno, pero que sus números indican otra realidad Ujú. en Distinta a la que- en eso que llaman el trancadito. Ujú. Pero bueno, me lo reservo. Vladimir, ¿cómo evalúas la relación del gobierno con el sector privado, con las empresas? En estos días eliminó o redujo, no El estoy impuesto- claro, el impuesto a las transacciones financieras, sí, porque un 3%. abogado, un especialista en cuestiones tributarias que deben Bolívar. reunirme con él, me dijo, Emilio, eso no es tan así como lo están Ujú. publicitando. Sin embargo, mira, yo he pero conversado bueno, al con- final, ¿cómo ves la relación con Yo- los yo empresarios? Sobre ese punto he conversado con empresarios que sí dicen que sí les pesa, ¿ves? Pero más allá de eso, la relación con los empresarios en general, por lo menos con la cúpula empresarial, eso que llaman la cúpula empresarial, parece ser muy buena. Yo veo, por ejemplo, a mi amigo Adán Celi, que se reúne con el presidente, se reúne con la vicepresidenta, se reúne con gobernadores, tiene muy buena relación con ellos, me parece que está bien, ¿verdad? Me parece que la relación del empresariado con el gobierno, con cualquier gobierno, debe ser una buena relación, ¿verdad? Y debe ser una relación basada en el respeto, basada en el reconocimiento de los derechos que tiene cada quien, en el respeto a la propiedad privada, basada también en el criterio de la responsabilidad social que deben tener los empresarios, que tú conoces de eso Es más correcto, que yo, porque tú eres claro. empresario, yo no Claro, lo soy, claro. ¿verdad? A mí me parece que está bien eso. Ahora, ya también hemos visto que los empresarios no han vuelto a meterse en la política como lo hizo Pedro Carmona, Ujú. ¿verdad? Ellos están guardando distancia frente a lo que hizo Carmona y me parece bien, Ujú. ¿verdad? Porque ese no es el rol del empresariado, Ujú. no es poner ministro, ni quitar ministro, ni poner gobierno, ni quitar gobierno. Claro. El rol del empresario es precisamente generar empleo, generar productividad, y el rol del gobierno es facilitar que los empresarios puedan cumplir con su misión, pero también, por supuesto, respetando los derechos de los trabajadores, ¿ves? Que ese es otro punto Sí, muy fíjate, importante. y te hacía la pregunta porque, y lo he tocado varias veces en este programa, que en la zona de Guarenas y Guatire, por ejemplo, donde nació el diario La Voz, hay, Vladimir, algo así como 615 empresas. De esas 615 empresas, solo un 25% está funcionando en este momento. Ay. Y de ese 25% que está funcionando en este momento, lo están haciendo al 15%. Entonces, obviamente que el apoyo que ha habido al empresariado, bueno, no se ve, porque cantidad de empresas cerradas, eso era esa zona industrial de Guarenas, tiene como 6 Sí, hoy en hombre. día, a las 4 de la tarde era un río de Claro, gente, de claro. trabajadores que salía, eso ya no existe. Ayer yo estaba en Cloris y precisamente esa hora, 4:30, tenía reunión con un amigo, y bueno, eso estaba pelado, eso estaba vacío, ya no se produce esa cantidad de empleo que existía. Entonces, bueno, no se ve como que hay un interés. ¿Tú crees que eso cambie? Mira, el problema es que el gobierno de Nicolás Maduro ha demostrado su gran incapacidad para generar inversión. Porque es un gobierno que no genera confianza. Es un gobierno que no le da condiciones a los empresarios para desarrollarse en una situación, mira, de respeto a sus derechos, Claro. de normas que sean claras, lo que yo siempre he reclamado. Si hay un momento en el cual yo he entendido eso que los empresarios siempre han dicho, de que quieren reglas claras, es ahora, porque efectivamente lo que menos hemos tenido en Venezuela han sido reglas claras. Hemos estado en un país sin instituciones independientes. Entonces, cuando tú no tienes instituciones independientes, te pueden confiscar una propiedad, te pueden hacer un allanamiento sin ningún basamento, Claro. te pueden multar, te pueden cerrar porque le vendiste una empanada a un candidato presidencial, Sí, por sí, Dios. sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, en medio de esa discrecionalidad, ¿quién va a querer invertir en un país con estas Sí, características? sí. Y sobre todo con un gobierno que lamentablemente ya se siente agotado. Este es un gobierno que ya Sí. no tiene nada que ofrecerle Sí. a la gente. Un gobierno que huele a pasado. Y entonces, bueno, los empresarios no hay nada más miedoso que el capital. Entonces, ¿quién invierte en un país con estas condiciones? Y yo creo que se debe generar la inversión. Pero eso tendría que darse, mira, el gobierno tendría que haber dado un giro muy importante, no solamente en su política, sino en los rostros de su política. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, en un país donde cualquier juez dicta una autodetención
a empresarios porque le da la gana porque se quedó en su casa. O por ejemplo, María Corina se quedó en su casa durmiendo. No solamente empresarios, sino también trabajadores. Por ejemplo, le aplican la ley contra el odio a un trabajador porque reclama a una empresa del Estado que le está violando sus derechos. Es decir, el problema de la reinstitucionalización es fundamental. O sea, para que Venezuela pueda atraer inversiones, tendría que generarse también un proceso de reinstitucionalización del país, porque si la gente, bueno, por eso es que muchos de los problemas que tenemos con empresas extranjeras es ese, ¿entiendes? Tiene que haber un proceso, una institución, o instituciones creíbles, que la gente, si tú tienes un conflicto con el gobierno, tú puedes ir a una institución que te va a restituir tus derechos. Vladimir, un tribunal que te pueda, por ejemplo, PDVSA. Sí. ¿Cuántos empresarios no fueron quebrados por las distintas gerencias de PDVSA que te contrataban obras, te contrataban no le pagaban obras, después no le pagaban, y cuando tú le decías, mira, no te puedo hacer más obras, no te pago lo que te debo. Sí. Entonces, o la misma corrupción, quitándole montos a esos empresarios. así es. Mencionaste a los trabajadores y la relación con los trabajadores, porque hoy en día, wow, yo no sé, con el dólar como está, creo que son 3, 4 dólares el sueldo mínimo. ¿Cómo ves tú la relación con los trabajadores? Yo diría que el gobierno del presidente Obrero ha sido el gobierno más antiobrero que hemos tenido en Venezuela. Porque bueno, han empobrecido a los trabajadores, han acabado con la contratación colectiva, han acabado con la seguridad social, el seguro social está desmantelado, los hospitales están desmantelados, por mucho que presente por allí una que otra sala que fue recuperada. No hay garantías de que los hijos de los trabajadores puedan estudiar en colegios donde reciban su educación todos los días. Hay problemas serios de desnutrición. O sea, quienes pagan los platos rotos del fracaso económico del gobierno son los trabajadores, básicamente. Incluso los trabajadores, fíjate tú, por ejemplo, que celebraron la privatización de empresas en Guayana y hoy en día se lamentan de eso porque salieron empobrecidos, salieron con las tablas en la cabeza y con los zapatos rotos y de paso reprimidos por reclamar sus derechos. Por cierto, que quien gane las elecciones el 28 no la tiene fácil para resolver todos esos problemas, porque ¿cómo resuelves tú el tema del salario? Porque es como yo decía, bueno, sí, tú puedes decir el salario mínimo $300, bueno, entonces la inflación se dispara, las empresas pequeñas cierran, claro, entonces no es una solución fácil. Pero un país, Emilio, que tiene el salario mínimo más bajo del hemisferio, necesita darle respuestas a sus trabajadores. O sea, tú no puedes tener unos trabajadores descontentos viviendo. Mira, antes una familia se comía un pollito en brasa. ¿Cuántas familias pueden hoy en día irse a comer un pollo en brasa con el salario que ganan? ¿Cuántos trabajadores pueden hacer eso? ¿Cuántos trabajadores pueden ir al cine? ¿Cuántos trabajadores pueden ir a la farmacia a comprar lo que necesitan? ¿Entiendes? Oye, el tema del cine, me hiciste recordar, y ahora el cine sale más caro las cotufas que la película, ¿no? Por supuesto. Vladimir. Mira, parece que sale más caro comprar cotufas que pagar Netflix. Ya para ir finalizando, Vladimir, la visita a la UCB, ¿qué significado tiene esa visita de Edmundo y de María Corina a la UCB, tú como siendo esta tu alma mater? Bueno, mira, no solamente alma mater, sino que yo entré a la universidad porque fui parte del Comité de Bachilleres sin Cupo, además fui dirigente estudiantil, fui secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de Centros, fui delegado del Consejo Universitario y antes había sido miembro del Centro de Estudiantes de Comunicación Social. Fíjate, ¿qué te puedo decir? Yo no puedo acompañar la idea de que la UCB debe estar ausente de la política. Si la UCB debe estar en plena resonancia con el país, en plena concordancia con lo que está pasando en el país, debe ser un reflejo de lo que pasa en el país. Siempre hemos querido una universidad que se conecte con la realidad nacional, y la realidad nacional es un país que quiere cambio. Entonces, y la realidad nacional es que estamos en una campaña electoral y por un tema de cuidado de la planta física, no se puede cercenar el derecho que tienen los estudiantes de escuchar a un candidato, a uno, a dos, a todos los candidatos. Eso no quiere decir que van a hacer un desastre allí. Se supone que son estudiantes a quienes también les duele su alma mater y van a cuidar las esculturas, van a cuidar el aula magna, van a cuidar los pasillos de la plaza cubierta del rectorado, van a cuidar el reloj, ¿entiendes? Pero entonces sacrificar el derecho que tienen los estudiantes a la participación política, a escuchar candidatos por una decisión del Consejo Universitario, me parece sinceramente antidemocrático. Me perdona el rector, pero yo creo que seguramente las motivaciones que se tuvieron para impedir la actividad o para prohibirla fueron motivaciones más en el orden de su relación con el gobierno que en el orden de cuidar la infraestructura, los intereses de paso, este es un gobierno comunidad universitaria, que fíjate tú, le negó durante muchos años los recursos a la universidad, y entonces después aparece queriendo ser el salvador de la UCB. Es como que tú seas un padre irresponsable y no le pasas la mesada a los niños y te aparece el 24 de diciembre con los mejores regalos, ¿entiendes?
cuando los has puesto a pasar trabajo todo el año. Así es con lo que pasa con la universidad. Le niegan el presupuesto, la autonomía está más aporreada que nunca. Y bueno, yo entiendo las presiones a las cuales pueden estar sometidas las autoridades, pero como UCBista no voy a acompañar el discurso de que no han debido hacer ese acto. No, han debido hacer ese acto y muchos más. Y todos los candidatos han debido tener la oportunidad de ir a la UCB. Si es que nosotros en el aula magna, cuando éramos militantes de partido de izquierda en la UCB, todo el mundo tenía actividades. Mira, la Liga Socialista, donde militaba Nicolás Maduro, hacía sus actos en el aula magna. El MAS, Ruptura, Bandera Roja, la Juventud Comunista, donde yo pertenecí, hacíamos las actividades en la UCB. Y cada partido tenía, en los cubículos de ingeniería, tenía su caseta, donde incluso hacían la propaganda y tenían fotocopiadoras. De hecho, fíjate. Todo eso era permitido. Y era permitido en la llamada Cuarta República. En la estigmatizada Cuarta República. Pero no solo eso, las juventudes políticas, la juventud comunista, la juventud del MAS, la juventud de COPEI, la juventud del MIR, la juventud de AD, organizábamos, todas las juventudes, cursos de recuperación para los estudiantes de educación media, los estudiantes de matemática, de física, de química, daban clases, los estudiantes de idioma daban clases de inglés, de recuperación para que los muchachos pasaran las pruebas en reparación. Es decir, siempre hubo eso y yo creo que debemos repolitizar a la juventud. Yo no estoy en contra de que la juventud se meta en la política, al contrario, más bien se ha dejado la política demasiado tiempo en manos de los políticos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Emilio. Vladimir, un privilegio tenerte aquí digo yo, vale, en nuestro programa. Y las personas que se conectaron tardíamente, les recuerdo que esta entrevista en YouTube, ustedes colocan Conversando con Emilio, y ahí pueden ver esta y las otras entrevistas que hemos hecho. Así que será hasta otra oportunidad que estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Gracias, Emilio, de verdad, gracias por la entrevista, gracias por... Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista, compra más, ahorra más. Romanos Food,